Fe inquebrantable. La fe no hace que las cosas sean fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. No podemos vivir sin fe, porque es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor de la fe inquebrantable. ¿Cómo está, iglesia? Un poco triste, ¿verdad? Pero bueno, fíjese que, no sé, Dios me lo puso en mi corazón en este momentito. Y este es del corazón de pastor hacia la iglesia. Y sentado ahí me lo dice el Señor, porque ustedes saben perfectamente lo que estamos viviendo, no solo como país, sino que saben perfectamente lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y se me venía una palabra que el Señor me decía: diles que en este tiempo tienen que ser sigilosos. Y sí, en efecto, tenemos que ser sigilosos, porque la palabra sigiloso quiere decir ser cauteloso, quiere decir tener mucho cuidado. ¿Por qué? Hablo acerca de las diferentes especulaciones que nosotros podamos encontrar a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Preste oídos a la palabra del Señor y sea sigiloso. Preste atención a la palabra del Señor, porque no solo hay mucha especulación, sino que hay mucha desviación también. Y Dios no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda en medio de esto, sino que podamos permanecer en el Señor. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a hacer una lectura, libro de Proverbios, capítulo 27, verso 19, y dice de esta manera: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Lo quiere decir conmigo, iglesia? Dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Si yo le pregunto a usted, conceptúe esta frase, esta oración, esta expresión bíblica en una sola palabra, tal vez nos costaría el buscar y decretar esa palabra, pero se puede definir con una sola palabra. Fíjese que, suponiendo que yo estoy al borde de una piscina, un agua clara, si yo me paro así al borde, yo puedo acercarme y ver mi rostro en el agua. Muchos creo que lo hemos experimentado. O usted se para enfrente de una pila y usted va a ver su rostro reflejado en el agua. Amén. De la misma manera, usted en su baño, donde sea, usted tiene su espejito en donde usted se acerca. Muchas veces va a decir: espejito, espejito lindo, haceme bonito, ¿eh? No, usted ve su rostro en el espejo. Usted no va a ver otro rostro que no sea el suyo. Usted va a ver su rostro en ese espejo. Amén. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos un espejo que refleja nuestra vida, y ese espejo que refleja nuestra vida se llama corazón. ¿Sí? Mire, pues la Biblia dice: de la abundancia
del corazón habla la boca. Entonces, no solo el corazón va a reflejar lo que usted es, sino que también cuando usted se expresa, usted refleja lo que usted es. Aquí está una personita que ayer me vio y sí, en efecto, le digo que andaba un poco preocupado porque hoy en la mañana me escribió y me hizo notar que tal vez yo he estado cargado. Y sí, en efecto, me vio cargado. Pareciera que nadie nos está viendo. Pareciera que nadie se fija de lo que nosotros llevamos aquí dentro. Y sin embargo lo expresamos. ¿Sí? Lo expresamos. Yo no me di cuenta que ayer estaba expresando esa carga y me la hacen ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces usted muchas veces ve a ciertas personas y dice: alá, esa persona. ¿Sabe cuál es la palabra que define esta oración bíblica? Es carácter. Diga carácter. Usted viene y dice: ala, qué bonito carácter el que tiene esa persona. O también puede venir y expresar y decir: qué carácter más horrible que tiene ese señor, esa señora, ese patojo, qué sé yo. ¿Me entiende? Entonces, porque se refleja. Dígale a su vecino: Dios te va a hablar en esta oportunidad. Porque yo le podría preguntar a usted: ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que existe en su corazón en estos días, en este tiempo, el día de hoy? Hay quienes se presentan con amargura. Si viene una amargura, un resentimiento, una tristeza o una culpa, seguro es que su corazón va a reflejar amargura, resentimiento, culpabilidad. ¿Me están entendiendo? Ahora, si usted mira a una persona como su pastor, así de elegante, guapetón, me lo acaban de decir, yo creo estar reflejando paz. ¿Me entiende? Qué bonito es cuando una persona refleja paz, refleja gozo, refleja esperanza, refleja bendición. Y eso es lo que nosotros debiéramos de reflejar. Pero va a depender cómo esté nuestro corazón. Amén. Yo encontré una definición de carácter que dice: es el conjunto de cualidades psicológicas y afectivas que condicionan la conducta de cada persona. Es muy fácil de poder entenderlo. Yo tal vez, para enrolarme un poco en el tema, podría decir que una persona que realmente tiene carácter es una persona, pues usted dice: ¡ala, qué carácter tan buenísimo el que tiene! Ese tipo sí que vale oro, ¿verdad? O esa tipa vale por su carácter, ese temple que tiene. Una persona que tiene carácter es una persona que defiende sus principios y es capaz de no ceder a las presiones externas. ¿Querés una cerveza? ¿Qué es lo que usted va a decir? Es que ahora voy a la... No, usted simplemente dice no y punto. Ese es un carácter definido. Pero si usted anda ahí con usted va a dar un falso concepto de lo que realmente es usted o lo que Dios quiere hacer en su vida. Y hay varios hombres en la palabra del Señor que nos enseñan, nos muestran su carácter. Yo le podría hablar de un Nehemías, como en esta oportunidad quiero hablarle de un Daniel, que para mí un Daniel es un hombre con carácter. Un hombre, para mí, es un héroe de la fe. Daniel es un héroe de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Daniel supo defender sus creencias por encima de las imposiciones de los demás. Ojo con esto, porque hoy en día
van a haber personas que van a tratar de imponer su valor sobre nosotros. Usted tiene que definirse quién es usted, porque usted vale, usted es un hijo de Dios, usted es lavado con la sangre de Cristo, y eso es lo que usted tiene que venir e imponer también con mucha cautela sobre la vida de otras personas. Pero Daniel defendió sus creencias y siento de que fue un hombre muy inspirado por Dios. Parte de lo que nosotros tenemos que ser inspirados por Dios, porque mire, este hombre, al ser uno inspirado por Dios, usted tiene certeza, usted tiene credibilidad, usted tiene seguridad ante los demás. Y Daniel lo tuvo frente a la misma oposición en la cual él se experimentó su vida. Dice la Biblia que él logró interpretar sueños y daba consejos sabios aún en condiciones bastante difíciles. Dice el libro de Daniel, capítulo número 5, verso 12, dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Mire qué lindo, ¿verdad? Que dijeran eso de nosotros, ¿verdad? Fue hallado en Nino mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Aquí se nos aclara la capacidad, imagínense el dote de un Daniel, porque nos dice que él interpretaba sueños, descifraba enigmas y resolvía dudas. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces yo creo que Daniel era un hombre talentoso, inspirado por Dios. Siento que el Señor le entregó talentos especiales a Daniel, pero Daniel tuvo algo de lo cual yo quiero hablarles el día de hoy. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado? ¿Por qué es que nosotros tenemos que ser cautelosos, sigilosos en este tiempo? Usted tiene que tener la certeza y la seguridad que usted tiene a Cristo en su corazón, pero tiene que saber expresar lo que usted tiene en su corazón. Daniel tuvo un valor agregado. Además de lo que hemos expresado de quién era Daniel, para mí el valor agregado que Daniel tuvo fue la capacidad y la valentía para no negar su fe. Digan, no negar su fe. Cuando uno no niega la fe, uno defiende sus creencias. ¿Aló? Cuando uno no niega la fe, uno defiende sus creencias. Y Daniel tuvo problemas y vamos a tener problemas, pero Dios está con nosotros. Amén. Entonces usted no se sienta coartado, no se sienta intimidado. Cuando usted tenga la oportunidad de poder expresar quién es usted en Cristo Jesús, suéltelo, porque esa es nuestra identidad. Y lo mismo hizo un Daniel, porque por adorar al Señor, ustedes saben, en medio de una población totalmente pagana, él fue acusado, fue condenado, pero hubo algo específico en la vida de Daniel, que Daniel no solo no negó la fe, sino que no se rindió. Digan, no se rindió. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión, y la decisión que tomó Daniel fue creer a Dios, creer al Señor, creer en el poder de su palabra. Entonces la prueba de eso, y usted lo sabe perfectamente, que junto con otros dos compañeros, por defender sus creencias, ellos fueron y tuvieron la prueba del horno de fuego durante el gobierno del rey Nabucodonosor.
Pero sabe una cosa, usted puede estar pasando toda confrontación, usted puede estar sufriendo toda oposición, usted puede estar sintiendo de que todo se le viene encima, pero si usted es una persona que no niega su fe, no niega sus creencias, Dios va a estar con usted, así como Daniel contó con el favor de Dios. El favor y la gracia del Señor estarán siempre con nosotros, dependiendo de cuál sea nuestra actitud. Porque saben una cosa, negar la fe, ¿cómo lo califica la palabra del Señor? Ser peor que un incrédulo. Eso dice la palabra de Dios. Negar la fe es ser peor que un incrédulo. Eso dice la Biblia. Ahora, un ejemplo. Israel negó la fe. Podríamos citar muchos, pero muchos ejemplos. Israel negó la fe que decía tener en Dios. Ojo con esto, porque muchos podemos estar en Dios, pero negar. Usted puede decir, yo no, Dios me libre, Dios me guarde. Cualquiera puede venir y caer en una experiencia como tal. Por eso tenemos que ser sigilosos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque fácil podemos caer. Israel es un ejemplo. Y el libro del profeta Isaías, en el capítulo 29 y verso 13, dice: el Señor ha dicho, este pueblo me da culto de palabra y me honra solo con sus labios, mientras su corazón está, ¿qué dice? Lejos de mí. Diga, lejos de mí. Y su piedad hacia mí se reduce a fórmulas humanas rutinarias. Mire, anote esta cita, llévesela a su casa y léala, escudriñela, porque usted puede venir y decir, esto solo le sucedió al pueblo de Israel, a mí no me va a suceder. Y sabe una cosa, estudiando esto ayer en la mañana, el Señor me hacía ver y me decía: Edwin, la iglesia no me está viendo. La iglesia no me está mirando. La iglesia está desviando su mirada. La iglesia no está viendo mis caminos como realmente se tienen que ver. ¿Por qué le decía el Señor? Porque la iglesia está más entretenida en cosas que no tienen ningún valor con relación a mi persona, me decía el Señor, sino que están entretenidas en sus propios placeres. Están entretenidas en cosas que los están desviando, que están desviando su mirada hacia mí. Se han vuelto competentes, dice el Señor. Han entrado en una especie de competencia, porque hay mucho de la iglesia hoy en día que compite uno con el otro para saber quién tiene las mejores cosas, para saber quién tiene los mejores carros, quién tiene la mejor moto, quién tiene el mejor vestido, quién tiene el mejor calzado. Y había una palabra que me hizo ver el Señor y yo dije, cabal, esto es, ¿quién tiene más popularidad? Porque hay iglesias que buscan popularidad, hay iglesias que buscan ser populares. Entonces me decía el Señor, Edwin, su corazón está muy lejos de mí. Digan, lejos de mí. Yo me quedo callado y sí, Señor, tiene razón. ¿Y qué más? Edwin, no oran. No leen mi palabra. No hay una preocupación espiritual por sus propias vidas y no digamos por los demás. No buscan el amor, no buscan una ayuda mutua, no buscan una buena interrelación, ni siquiera se preocupan por sus vecinos, por su prójimo. Me decía el Señor, se critican y se juzgan entre ellos mismos y no ven, por no estar viendo mis caminos, no ven la necesidad evidente en el mundo. Y eso es totalmente cierto, porque nos estamos cuidando más a nosotros mismos, cuidando nuestra propia familia, y es bueno, pero también tenemos que tener cuidado del prójimo que no tiene a Cristo en su
corazón. Tenemos que preocuparnos por esas necesidades preexistentes en el mundo y no ver al mundo como una asquerosidad. Ya le voy a decir cómo el mundo nos mira a nosotros, pero nosotros tenemos lo mejor, amados hermanos, por el amor de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa presencia activa en medio de nosotros. Entonces nosotros no tenemos que sentirnos menos que un mundo. Entonces el Señor me decía: ellos están lejos de mí, y Edwin, yo no puedo morar, yo no puedo habitar en un corazón que está lejos de mí. Y yo voy pronto, me decía el Señor, y yo voy pronto por mi iglesia, dice el Señor. Hermano, yo lo creo. ¿Quién habitará en tu santo monte?, dice la palabra. Así dice el salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice: el que habla la verdad en su corazón, el que anda en integridad. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos porque esa presencia esté en nosotros y nosotros ser partícipes de esa presencia. Ahora, ¿cómo considera usted que nosotros podemos negar nuestras creencias? ¿Cómo considera usted que podemos negar la fe ante el Señor? Quizá creemos que no podemos caer en una situación así, pero sí hemos caído en una situación como tal. Solo voy a mencionar una. Negamos a Jesús cuando no asumimos compromisos. A ver, solo un amén escuché, dígalo conmigo. Negamos a Jesús cuando no asumimos compromisos. Nosotros tenemos un compromiso total con Dios. ¿Por qué? Porque yo lo reconozco a Él no solo como mi Salvador, yo lo reconozco a Él como el Señor de mi vida. Yo lo reconozco a Él como mi máxima autoridad. Yo lo reconozco a Él como el camino. Yo lo reconozco a Él como la luz que me guía. Yo lo reconozco a Él como la brújula que nunca me va a fallar. Entonces yo me siento comprometido con Dios. Pero hay mucha gente que niega al Señor porque no asumen esos compromisos. El estar comprometido con Cristo significa dar fruto. Ahora pregúntese usted qué tanto fruto usted está dando en el Señor. Pues es preocupante. ¿Sabe que nuestro lema, que es para mí tan breve y conciso, sería expresar lo que la carta del apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo. Dígalo conmigo: para mí el vivir es Cristo. Hay un problema grande en el cristiano sin compromiso. El día de ayer, creo yo, estábamos hablando de esto con mi esposa, porque veíamos a una X persona, y al ver a esa X persona a mí se me vinieron un montón de personajes que yo he conocido, que inclusive estuvieron pisando este altar y han pisado otros altares. Gente que estuvo sirviendo al Señor, gente que estuvo en un liderazgo en el Señor, gente que estuvo bastante bien sumergida en el Señor. Pero ayer o antier veíamos a una persona en particular, y hermano, da tristeza. Sinceramente da mucha tristeza ver a una persona que usted tuvo en un tiempo y verla sirviendo al Señor, y de pronto la ve escuchando música mundana, tomando, fumando. Eso da tristeza. Eso sí es rotundamente negar al Señor. Y sabe, esta gente no piense, porque mucha gente de la que estuvo en la grey del Señor y ahora no está, esa gente no es enteramente satisfecha ni feliz. No lo son. Y no es por hacerlos sentir mal, pero es una realidad.
Es una verdadera realidad, porque mantienen una lucha, mantienen una batalla. En primer lugar, en contra de su inclinación que tienen hacia el mundo. Saben que están sumergidas en el mundo, saben que están siendo tentados por ese mundo, saben que están sufriendo mundanalidades, es cierto, y mantienen esa lucha, pero a la vez también saben que sienten la necesidad de ordenar su vida. Muy ahí en el fondo, gente que está practicando el pecado se siente mal, gente que está negando la fe del Señor se sienten mal, porque en el fondo está esa llamita ahí prendida que están sintiendo como necesidad para poder ordenar su vida. Por eso muchos de esos dicen: hoy sí voy a dejar de chupar, hoy voy a dejar de fumar, hoy voy a dejar de mujeriar, hoy voy a dejar, pero les cuesta salir de ahí. Pero también para eso nosotros estamos. Y para mí un ejemplo de lo que estamos hablando fue nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando Jesús fue arrestado y fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Dice en Lucas 22:54 en su segunda parte. Póngale atención a esto. Dice: y Pedro los siguió de lejos. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Y Pedro los siguió de lejos. ¿Con quién andaba Pedro? Él andaba con Jesús. Pero ¿por qué ahí la palabra nos está diciendo los siguió de lejos? ¿Sabe qué se me viene a mi corazón, a mi mente? ¿Cómo conceptuar yo a una persona que está en tales instancias? Cuando alguien está así llevando de lejos al Señor, es porque está llevando una vida muy superficial. Y cuando llevamos una vida superficial, es cuando experimentamos la falta de compromiso. Al igual que Pedro. Y se lo puedo demostrar. ¿Por qué es que Pedro lo siguió de lejos? En el versículo siguiente, en el versículo 55 viene y lo revela y dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se sentó junto al grupo, Pedro se sentó junto a la multitud. Pero ¿por qué no estuvo cerca de Jesús? Por eso dice la Biblia: Pedro estaba lejos. ¿Sabe una cosa? El Señor me hacía entender esto. Una nueva modalidad en el evangelio, por decirlo así. Hay mucho cristiano incógnita que está abundando en nuestro tiempo. Mucho cristiano incógnito que está viendo de lejos al Señor. Y Dios no se equivoca cuando Él me decía: Edwin, están desviando su mirada. Y eso es muy peligroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, en este tiempo. Mucho cuidado. Yo se lo he dicho a mi esposa y no lo podía creer. Le digo: en el primer semestre de este año vamos a ver cosas que jamás nosotros hemos experimentado, y lo estamos experimentando. ¿Cómo será este próximo semestre? Pídale a Dios que lo podamos terminar, si es que Cristo no viene antes. Pero usted y yo tenemos que estar preparados en la palabra del Señor, sumergidos en la palabra del Señor. No ser un incógnita en Dios, sino que ser un perseverante en el Señor ante cualquier eventualidad en este mundo. No dejar al Señor, estar siempre cerca del Señor. Él es nuestro cuidador, Él es nuestro ayudador, Él es la única razón de nuestro existir. Él es mi vida, Él es mi todo. Hermano, procuremos no estar como Pedro, sino que estar cerca del Señor.
El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos 32 al 33 dice, fíjese bien, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, oiga, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Diga, mi Padre me conoce, porque usted reconoce a Cristo aquí en la tierra. Nuestro Padre nos conoce, pero hay muchos incógnitas que no los conoce Dios. Pero al que me niegue aquí en la tierra, dice, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. ¿Sabe de qué me está hablando? Por eso me recordaba mucho, si usted estuvo en el mensaje anterior, se puede dar cuenta que hay cierta similitud en lo que estamos hablando, porque hablamos acerca del carácter. Usted y yo tenemos no solo que incrementar nuestra fe, porque la fe es la que le agrega valor a nuestro carácter. La fe fortalece nuestro carácter. Y en estos tiempos, mayormente, nosotros tenemos que fortalecer nuestro carácter. ¿Por qué? Estamos viviendo en medio de un mundo tan confuso. Estamos viviendo en medio de una cultura que cada vez más adversa la palabra del Señor, con una cultura que fácilmente se burla de nosotros, amados hermanos. Si usted supiera cómo nos ve el mundo a nosotros, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero el mundo nos mira a nosotros como una pintura de imbéciles. Así nos mira el mundo. ¿Por qué? Porque para ellos la Biblia, para ellos la palabra de Dios es inoperante, no existe. Para ellos la Biblia, la palabra del Señor, no son más que cuentos intolerantes. La sangre poderosa de Cristo nos proteja y eche al mismo infierno todo pensamiento, toda creencia de adversidad que viene en contra del Señor. Amén. Nosotros no somos imbéciles, pero eso es lo que el mundo piensa de nosotros. Y no tenemos por qué venir y sentirnos intimidados. No, siéntase bien con poco o con mucho. Dele gracias al Señor que usted tiene vida, que usted respira y que Dios lo puede sacar de donde usted está, ir a un paso mejor adelante, llegar a alcanzar sueños que nunca ha alcanzado. Lo puede lograr, pero hágalo de una manera legal, a través de la palabra del Señor. Yo no tengo por qué sentirme intimidado, pero sí es trágico estar viviendo esta situación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no negar a Jesús. La sangre de Cristo nos cubra en todo sentido. No negar a Jesús en medio de quien sea. ¿Sabe que a mí a veces me da mucha tristeza cuando se han hecho celebraciones? Por ejemplo, las celebraciones de Navidad. Yo recuerdo que pues uno como pastor se mueve, se aniquila porque haya una buena presentación. Y qué triste cuando alguien viene y me dice: pastor, no voy a ir a la iglesia porque vino mi familia de Estados Unidos. ¿Por qué diantres no se trae a su familia al Señor? ¿Me entiende? Y esto se va a ir reproduciendo cada vez más y más. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esos baches, porque ese bache quizá pueda ser el último en tu vida. Recomendación en 1 Pedro 3:15 dice: más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor
y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Más claro no nos puede hablar la palabra. ¿Es cierto que usted es cristiano evangélico? Sí. Por la gracia de mi Señor Jesucristo soy lavado con esa sangre poderosa. Es más, la sangre de Cristo te la salpico en todo tu ser. Pero a algunos les da pena y niegan esa verdad. Dios anda buscando en estos tiempos verdaderos hombres. Es que para mí un hombre no es aquel que carga sombrero y pistolas. Eso no es ser hombre, eso no es mostrar uno su hombría. La hombría se muestra en el Señor defendiendo nuestras creencias, defendiendo. Por eso Dios anda buscando hombres y mujeres que defiendan su fe en Jesús y que nunca se rindan y que le digan no a toda tendencia cultural, política, lo que sea social en este mundo. Decirle no, porque mi tendencia se llama Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Amén. Que nosotros podamos ser verdaderos cristianos con un carácter firme, bien planchados, con el poder revestidos. He aquí os doy autoridad, dice el Señor, para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad del Señor. Entonces, si tengo la autoridad, tengo el carácter. Que el carácter de Cristo sea implantado en nuestras vidas y pueda venir cualquier corriente, pueda venir cualquier tendencia antibíblica. Por eso pare antena a todas las cosas que están sucediendo, no a todo. Mire, mucha gente en estas votaciones se equivocaron. Y sé que hay un gran pueblo del Señor que se equivocó. Yo hablaba con alguien precisamente el día de las votaciones y le digo: qué triste llegar a este momento y pararme ante las urnas y no saber por quién votar. Eso, perdone ser uno tonto, perdón. Por eso uno tuvo 2-3 meses antes para poder venir y evaluar quién podría ser. No llegar porque el fulano me dice votá por fulano, votá por... No, usted tiene que ser definido. Cuidado con la segunda vuelta. Póngase sobre sus 2 pies, por favor.